En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima para empezar una nueva semana. Aquí, hoy lunes 10 de noviembre del año 2025, avanzando, me parece lentamente este 11º mes, pero seguramente ya la próxima semana vamos a sentir lo rápido que avanza este mes y bueno, ya con miras a lo que va a ser fin de año, y no dejamos aquí justamente de abordar temas económicos y traer también a invitados referentes del sector público y privado, y hoy no va a ser la excepción. Pero antes de saludarlo, me gustaría compartir rápidamente las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Estados Unidos y China suspendieron por un año las tasas portuarias a los buques de ambos países y detuvieron las investigaciones sobre sus prácticas marítimas, reduciendo costos e incertidumbre en el sector. La administración de Donald Trump paralizó la investigación sobre la industria naval china, mientras que Pekín archivó la Saya, propuso tasas especiales a embarcaciones estadounidenses y suspendió sanciones a filiales de una empresa naval surcoreana cuyas acciones subieron 2,9%. ¿Más información? De acuerdo con Reuters, las acciones mundiales registraron subas impulsadas por las expectativas de que finalice el cierre de gobierno de Estados Unidos, que ya lleva 40 días. El Senado avanzó en un proyecto de ley que financiaría al gobierno hasta el 30 de enero, lo que mejoró el ánimo de los mercados. Los futuros del Nasdaq aumentaron 1,5% y los del Standard & Poor's 500 0,9%, mientras que el índice europeo Stoxx 600 subió 1,4%. En Asia, el índice de China cerró con un incremento de 0,4% y el de Hong Kong avanzó 1,6%. Y de acuerdo con Yahoo Finanzas, los precios del petróleo subieron ante las expectativas de que finalice el cierre del gobierno de Estados Unidos, lo que impulsaría la demanda del mayor consumidor mundial de crudo. En horas de esta mañana, el Brent avanzaba 0,79% hasta $64,13 por barril y el WTI ganaba 0,89% hasta $60,28. El avance en el Senado estadounidense reactivó el apetito por el riesgo en los mercados, pese al impacto de la cancelación de más de 2.800 vuelos y el retraso de 10.200 durante el fin de semana, menciona Yahoo Finanzas también. Y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Guillermo Krauch, ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación y gracias a los radioescuchas. A veces te cambia, parece el apellido Krauch. ¿Cuál es realmente la pronunciación, Guillermo? Bueno, no me evidencies, Guillermo. No, grandes discusiones siempre, sí. ¿Verdad? Pero si uno va a leer en castellano es Krauch, ¿verdad? Ajá. Y en alemán sería Krauch. Krauch, ok, sí. Voy a tratar de desarrollar mi alemán, porque sí. Otto también es alemán. Así es, sí, así es. Estamos medio origen, sí. Guillermo, te invitamos hoy porque queremos hacer una actualización de lo que está pasando en el sector energético y el anuncio que hizo el presidente de la Administración Nacional de Electricidad sobre esta propuesta de redistribución tarifaria de la ANDE, y obviamente hay sectores que se van a ver de alguna manera impactados y otros quizás ciertamente beneficiados, pero lo realmente o el trasfondo real de esta propuesta es lo que termina preocupando y es lo que vamos a analizar contigo en este espacio de Economía a 1000, Guillermo. Yeah. Si pudieras... Y obviamente te traemos siempre a vos porque el lenguaje en el que hablas y aterrizás los términos hacen que podamos entender, porque hablar del sector energético también es un tanto complicado. Sí. Entonces estamos a entera disposición para prestarte justamente esta atención, sí, de lo que corresponde y de lo que vamos a hablar sobre el sector energético. ¿Qué es esto de la redistribución? Y ahí arrancamos. Saco a colación un poco lo que acabas de decir, que sí, la energía eléctrica es el efecto de un campo magnético y un campo eléctrico, ¿verdad? Sí. Que interactúan entre sí. Son dos
efectos que no se ven, no se sienten. Nosotros estamos inmersos en el campo magnético de la Tierra, por ejemplo, y ni sentimos, por eso funciona la brújula. Es ¿verdad? cierto. O si no, bueno, y el campo eléctrico está por todos lados también, ¿verdad? En mayor o menor intensidad. Pero, en fin, por eso a veces es un poco complicado explicar todo, ¿verdad? Bueno, hay que decir que a esta altura del campeonato, Sí. todos ya nos hemos beneficiado de alguna manera de una ventaja en la tarifa de energía eléctrica, teniendo en cuenta que hace casi 10 años aproximadamente se estableció la última tarifa, fue en el año 2017, no se ajustó nunca en guaraníes. Entonces, por efecto de la inflación, convengamos que hubo una baja Claro, real, considerable. ¿verdad? Sí. Así, aunque de repente nos cuesta pagar Sí. a muchos, pero fundamentalmente también es porque se usa mucho, ¿verdad? Clarísimo. Hay que decir que si uno analiza los costos, o sea, los precios de venta de tarifa en el mundo, la energía de Paraguay está entre las 20 primeras, 15, 20 primeras de más bajas, ¿verdad? Sí, eso leí un artículo Sí. y me llamó la atención de sobremanera Sí, también. sí, sí. Entonces cuando dicen la energía es cara, y sí, no cuesta pagar, que es diferente a que sea cara, ¿verdad? Comprendo. Entonces, ahí nomás. Sí. Y por otro lado también hay un efecto que, a cuenta de que es relativamente barata, por llamarlo de alguna manera, también hay un mal uso en el sentido, ¿verdad? Como de repente, cuántas veces uno no ve un aire acondicionado prendido y la puerta abierta, ¿Es cierto? ¿verdad? Bueno, eso Es sobreutilización, Guillermo. Eso es un uso totalmente ineficiente de la energía. No entremos a detallar el tema del horario, eso que es otra historia también que después podemos abordar, ¿verdad? Sí. Pero sí el uso eficiente, ¿verdad? Entonces, si una vez me pidieron ahí un análisis y me costaron encontrar los datos, ¿verdad? Porque después de un tiempo encontré algunos, no todos, ¿verdad? Pero más o menos da una idea. El promedio del consumo residencial en Paraguay anda en el entorno de 300, 330 kilovatios hora por mes. En Argentina anda en 220 kilovatios hora por mes y en México anda por 200 aproximadamente, ¿verdad? Y las cosas que suelo leer ahí de la parte europea y eso andan por 300 kilovatios horas mensuales de uso de energía. Nosotros estamos al promedio, un poco más que el promedio europeo, en promedio nosotros también, Sí. pero bastante más lejos que lo que es México y lo que es Argentina. Entonces nos da una pauta que realmente usamos mucha energía y es barato, ¿verdad? Sí. Por otro lado. Si uno analiza las tarifas en Europa, se le paran los pelos, ¿verdad? Es 8 veces más cara que acá, entonces realmente es como para decir, apaguen todos los focos que hay por ahí, ¿verdad? Claro. Pero ahí también hay una cuestión socioeconómica, ¿verdad? En el sentido de, bueno, Europa versus país o economía en desarrollo. Lo que etcétera. pasa es que tienen un costo de producción más alto que el nuestro, Claro. ¿verdad? Nosotros tenemos un costo muy bajo debido a Caraví, ¿verdad? Que es una represa que a esta altura anda cerca de 60 años, ya fue totalmente amortizada hace un tiempo, o sea, tiene un costo operativo bajo. Itaipú también, ¿verdad? Tiene una tarifa baja, a pesar de todo lo que se critica, es Sí. baja. ¿Yacyretá? Y Yacyretá tiene una tarifa establecida, que realmente tiene unos acuerdos para establecer la tarifa, que se usan, ¿verdad? Que no reflejan el costo real de tarifa porque no está definido. También tiene el tema de la deuda. O sea, ahí Es otro el día mundo. que se arregle, Sí. bueno, Sí. espero que los economistas puedan arreglar bien eso, ¿verdad? Y contadores sobre todo, para Sí. ver cuál es la situación real de Yacyretá y establecer una tarifa adecuada, ¿verdad? Y un plazo para poder pagar todo lo que haya que pagar. Ya hubo 2 intentos, dicho sea de paso, y en una oportunidad el lado argentino no aceptó y en otra oportunidad el lado paraguayo no aceptó. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se menciona que los ingresos de la ANDE ahora son insuficientes para llevar adelante todos los emprendimientos requeridos y requiere de una inyección adicional de recursos para llevar adelante. Uno analiza las obras previstas de realizarse y las ejecutadas en base a ese plan y estamos que se está avanzando en un 50%. Estamos hablando que es más de lo que se venía haciendo anteriormente,
pero también se debe hacer mucho más de lo que está planificado hacer, ¿verdad? Si tenemos que ponerle montos a eso, Guillermo, ¿cuánto y de era acuerdo lo que se con los preveía? planes que se tienen en promedio, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de una necesidad de inversión en transmisión y distribución de algo así como 600 millones de dólares anuales, y se viene invirtiendo 300 millones, ¿verdad? También hay que decir que los pronósticos de la demanda de la ANDE estaban establecidos en 4,8% al año aproximadamente. Estamos creciendo ya cerca de 10, entre 8 y 10% al año. La tasa de crecimiento del país estaba establecida en algo entre 4 y 4,5%, y los pronósticos ahora que vamos a crecer 5,3, creo que es el último informe que salió, ¿verdad? Bueno. Entonces todo eso hace que se presione más todo el sistema de abastecimiento, ¿verdad? Otro criterio que tenemos también es que debido a las características de nuestro consumo, que no somos los únicos, es una cosa muy difícil de manejar esto, sobre todo cuando las tarifas son bajas, sí. En el sentido que se utiliza, vamos a decir, en una forma, por decir, todos usan la energía al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces eso hace que hay una saturación. La inversión necesaria para atender esa demanda simultánea tenga que ser fuerte, y el resto del tiempo está ociosa. Entonces, nuevamente, buscando dentro de los términos tarifarios, se puede bonificar a las personas que utilicen la energía en tiempos donde hay disponibilidad de infraestructura. Siempre uso el ejemplo de los hoteles, que me pareció lo más razonable para este tipo de cosas, ¿verdad? Un hotel en la playa, qué sé yo, en temporada te sale $300 al día, y bueno, si te quedas en invierno te sale 100, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, podría haber bonificaciones por usar, por decir, lavavajillas, listo. Entonces, el lavavajillas se usa a las 2 de la mañana porque la energía en ese momento es mucho más baja. Hoy uno pone la lavavajilla a la hora que está y punto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Perdón, Guillermo, ¿no había un plan que se había de hecho implementado sobre la racionalización de la energía en algún momento? Si mal no recuerdo. Pero no resultó como se esperaba, ¿verdad? Porque es todo un proceso de evangelización. Fíjate que la ANDE tiene ahora un plan tarifario diferente. Sí. ¿Verdad? Que uno puede optar, está establecido, ¿verdad? Entonces uno opta, yo quiero pasarme al tal plan donde en tales horas la energía es más barata y en tal otra hora la energía es un poco más cara. Bueno, y al final el promedio uno sale con un ahorro, vamos a decir, a fin de mes, ¿verdad? O al final del año, porque en realidad hay que medir en año. En año que en mes, ¿verdad? Claro. Porque de repente un mes sale desfasado, el siguiente mes compensa, ese tipo de cosas. Y la última vez creo que eran menos de 100 de los 1.500.000 consumidores residenciales, ¿verdad? Eran menos de 100. A lo mejor ahora estoy desfasado con los números, pero convengamos que no fue un boom así de aceptación, totalmente, ¿verdad? Porque tampoco se puede bajar más de lo que ya cuesta baja la energía, ese es el problema. Entonces la penalización es por ser más cara. Es y en los otros países te cobran el costo, vamos a decir, en tiempos normales, y cuando está ociosa la infraestructura, te cobran más barato, ¿verdad? Y ahí hay una compensación. Hay una compensación, claro, ¿verdad? Es un poco cuando el tema de el avión tiene 100 lugares y justo hay 98 pasajeros sentados, y sale ahí, bueno, el que se quiere ir de Miami a Dallas, el precio normal es $400, por decir una cifra cualquiera, ¿verdad? 400, lo estamos ofreciendo a 80. Claro. Y bueno, si alguien en el aeropuerto quiere, listo, se va y se sienta, ¿verdad? Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que analizar más profundamente también, ¿verdad? Y estaba viendo justamente los artículos que están publicados, ¿verdad? Y mencionan que con la nueva estructura tarifaria, la ANDE estaría, ingresando en concepto de venta de energía un poco más de $800 millones. Vamos a poner 900 también si queremos, ¿verdad? $900 millones en total como ingreso
operativo de venta de la energía. Adicional. No dice adicional, dice que va a ser el total, ojo. Eso es interesante aclarar, ¿verdad? Guillermo, porque yo cuando leí, yo dije, es adicional. Por eso cuando estábamos hablando, antes de entrar, cómo venían entonces pagando o llevando adelante su presupuesto. Y bueno, dice justamente, 800, no hay una comparación de si va a ser anual, adicional bueno, o no. Eso hay que ver bien, ¿verdad? Porque así como está, por ahí anda el ingreso de ANDE, ¿verdad? Y así uno ve un poco acá, tengo... Igual ese monto es mucho, Guillermo. Sí. Esto vendría de lo que decías, una reestructuración tarifaria Así de es, la ANDE. ¿verdad? Eso podemos ahondar a la vuelta del corte también, cómo no, Guillermo, y cómo no. hacer un zoom en el balance de la ANDE, porque justamente nos compartiste y que está publicado en la Administración Sí, Nacional. parte del balance, ¿verdad? Sí, La exacto, parte operativa, exacto. sí. Para dimensionar un poco lo que estamos hablando, porque no es poco dinero el que destina la ANDE, el que también recauda, y sin embargo hay mucho todavía para hacer, como mencionabas. así es. Hay un pequeño avance, pero no lo suficiente para lo que se requiere. Así es. Y más todavía en un horizonte de justamente lo que hablamos también, ¿verdad? En el que Así la es. oferta y demanda van a cruzarse. No, así es, y sobre todo que los ingresos adicionales, ¿verdad? Que mucha gente habla, no, los ingresos de Itaipú tienen Sí. que venir a la ANDE y cosas por el estilo. Convengamos que esos ingresos adicionales son coyunturales. En el buen Totalmente. sentido. Pudo haber durado 30 años también, ¿verdad? Pero en el fondo es coyuntural. Claro. ¿verdad? En algún momento el Paraguay va a contratar el 50% de la demanda de la potencia disponible de Itaipú, y el excedente que viene de Itaipú va a ser parte de lo que le pagó la ANDE a Itaipú nomás otra vez, ¿verdad? O sea, va a ser un retorno del mismo dinero que se pagó. Entonces Claro. no viene por ahí la mano, ¿verdad? Hoy conviene, ¿por qué? Porque el lado brasileño contrata más de la mitad, más del 50% de la Exacto. demanda. Entonces realmente hay una efectiva transferencia de dinero del sector brasileño hacia el sector paraguayo. Y también no estamos hablando de Sí. poco dinero, Guillermo. No, estamos hablando de Por encima de cantidad significativa. 200, si mal no recuerdo. Y más también, a ¿verdad? septiembre de Sí. este año fue Hablan de como... 400 por ahí, ¿verdad? Entonces, Sí. Bueno, entonces vamos a seguir conversando con el ingeniero Guillermo Krauk a la vuelta del corte, hablando sobre las implicancias de la propuesta de redistribución tarifaria de la ANDE. Seguimos en compañía de nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es el ingeniero Guillermo Krauk, ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas, hablándonos sobre las implicancias de la propuesta de redistribución tarifaria de la ANDE. Propuesta de redistribución tarifaria es asimismo como lo denominaron desde la ANDE, Guillermo, y yo te decía antes de entrar del corte que pudiéramos de alguna manera también describir cómo está la estructura tarifaria de la ANDE, y decías vos al arrancar, al final en un general todos nos terminamos de alguna manera beneficiando si le incluimos el deflactamos, como le decimos en la economía, Sí. incluyendo inflación o el descuento de la inflación, y también que finalmente el precio de la energía en Paraguay es relativamente baja si lo comparamos también con otros países de la región. así es. ¿Cómo está la estructura tarifaria de la ANDE, Guillermo? Y bueno, sí, el costo de la energía es bajo, ¿verdad? Y lo que se pretende con esta estructura que se plantea de acuerdo a lo que está publicado, ¿verdad? Sí. Es penalizar a los que más consumen. ¿verdad? Entiéndase. Una cosa es, la ANDE tiene que tener un ingreso razonable que le permita llevar adelante sus inversiones, ¿verdad? En algunos países, por lo que yo estudié en algún momento, también la tarifa de energía se analiza a nivel beneficio para el país. O sea, una industria que tiene mucha mano de obra para el volumen de energía que consume puede tener una tarifa diferente que una industria que usa la misma cantidad de energía en las mismas condiciones, pues tiene menos cantidad de mano de obra. Clarísimo. ¿verdad? Entonces se analiza de repente. Aquí en Paraguay no existe aquí eso. no hay eso, ¿verdad? Acá, Industria tiene una tarifa, domicilio industria, tiene una otra. tarifa. Antes la industria, la tarifa de nombre industrial en Sí. la ANDE era del sector productivo. Entonces entraba la parte rural, entraba
el pequeño herrero y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Perdón, Guillermo, pero cuando hablamos de industria estamos hablando de intensiva también, ¿verdad? O sea, y es igual a... para las intensivas hay una tarifa diferente y para las criptomonedas hay otra tarifa diferente. Ok, ¿verdad? clarísimo. Entonces para ciertos niveles de tensión y todo, ¿verdad? Y después están los residenciales, que sí, ahí es donde yo creo que, porque es un consumo importante, ¿verdad? Casi la mitad del consumo del bien energía eléctrica que se consume es para fines domésticos, ¿verdad? Y ahí sí se podría revisar ciertos parámetros con diferentes tarifas horarias que el individuo, de acuerdo con sus posibilidades y su manejo doméstico, le resulte más conveniente acceder a ciertos tipos de facturación. Hay lugares donde uno puede optar por una tarifa fija de 24 horas del día, otros donde tiene dos tarifas, uno en la hora pico y otro en la hora del resto de la hora no pico, en la hora del valle que se llama, ¿verdad? Y hay otros que tienen inclusive 3 tarifas para una misma casa, ¿verdad? O sea, la hora del valle, por llamarlo así, la hora de pico y la hora de madrugada, ¿verdad? El super valle, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Sí, entiendo. Entonces, de repente, alguien que tiene unas posibilidades, ¿verdad? Estamos hablando de una casa pequeña, ¿verdad? Tiene esa posibilidad, ¿verdad? De, qué sé yo, si se tiene un baño o una ducha Corona y bueno, se prende cuando uno se tiene que bañar, claro, al salir o al llegar del trabajo, ¿verdad? Pero vamos a poner que alguien que tenga termocalefón, por ejemplo, sí, ¿verdad? Entonces puede tener un termocalefón de un tamaño superior, controlado, ¿verdad? Un tamaño más grande, calienta una cierta cantidad de agua durante la madrugada, y esa cantidad de agua la puede usar durante el día, ¿verdad? Clarísimo. Desde luego las tarifas, todo ese tipo de instrumentos domésticos están elaborados en función de las tarifas mundiales de energía, ¿verdad? Entonces, cuando entra a Paraguay, uno dice, y sí, por decir, un termocalefón común te cuesta, por decir una cifra, ¿verdad? Espero que después no me critiquen por no saber todos los precios, ¿verdad? Pero vos siempre aclarás que es aproximado o está por ahí, ¿verdad? sí, Estamos, sí, qué sé yo, 2 millones de guaraníes más o menos, sí, por lo menos el último que instalaron en casa andaba por ahí, sí, ¿verdad? Anda más o menos eso, pero uno con todas estas características que te estoy diciendo te cuesta 3 millones y medio, por decir algo, ¿verdad? Claro. Bueno, el ahorro en energía que voy a tener durante la vida útil de ese equipo y usando una tarifa razonable, sí, ¿compensa la inversión adicional al contado o no? Bueno, ese es el análisis que hay que hacer, ¿verdad? Lo mismo de repente, ¿conviene que le ponga vidrios dobles a todas mis ventanas o compre un aire acondicionado más? Ok. ¿Verdad? Ahí me genera curiosidad. Poniendo vidrios, sí, por ejemplo, acá, ¿verdad? Sí. Son vidrios dobles donde hay un espacio de vacío o de algún gas inerte. Sí. Entonces la transmisión de calor de un lado al otro es más lenta o casi inexistente eventualmente. Entonces el consumo es menor. Entonces el consumo es mucho menor. O sea, todo el aire que se enfría dentro de la casa queda dentro de la casa. Clarísimo. Y no sale por las rendijas de la puerta. O sea, estamos hablando en otros lugares donde la vivienda es estanca. O sea, y efectivamente antes de que se mude alguien a la casa, se cierran todas las ventanas, las puertas, todo completo, y se sopla aire. Y la presión tiene que subir a un cierto nivel, o si no hay una fuga de aire en algún lugar que puede ser una ineficiencia en el consumo de la calefacción posterior, y esa casa no está habilitada para vivir. Entonces hay que buscar dónde está la fuga, tapar esa fuga, volver a hacer el experimento de presión. Listo, ahora que la casa está estanca, sí, alguien puede entrar a vivir. Estamos años ¿verdad? luz, Guillermo, y todo lo que nos ahorraríamos, ¿verdad? Pero nuestra energía es barata, ese es el problema, Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo ahorrar lo que no te cuesta nada, ¿verdad? Entonces, es educación al difícil, principio bueno, también. Entonces, y si vamos a comenzar a penalizar más, ¿verdad? Porque, bueno, que habría que hacerlo en algún momento, Claro. ¿verdad? Así como dije el tema del hotel,
¿verdad? Hay que comenzar a decir, bueno, todos los que usan en este horario ahora va a costar un poco más caro, o los que usan fuera de este horario va a costar más barato, ¿verdad? Y es un análisis que hay que hacer, y tampoco la gente no cambia sus costumbres en forma inmediata, ¿verdad? Entonces todo es un proceso. El otro día, por ejemplo, estaba hablando con una gente ahí del sector industrial y digo, fíjense que si, por ejemplo, en la subestación que abastece una industria X, ¿verdad? Se analiza la curva de carga que se llama, o sea, cómo es el consumo de esa subestación, y se ve que desde las 3 de la mañana, ¿verdad?, hay un bajón importante en el uso de esas instalaciones. Entonces a una industria se le puede decir, mira, por los próximos 5 años, acá se te puede dar una energía extremadamente barata que eventualmente a él le compensa pagar horas extras para sus trabajadores. En lugar de, ¿verdad? Y si a los trabajadores les compensa, y bueno, qué sé yo, se cambia el hora. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Me acuerdo, tuve la suerte de ser... para ir a Japón, ¿verdad? Me he becado para ir a Japón ahí un tiempito. Estuve 2 meses en total por la Ande, ¿verdad? Y ahí pregunto, ¿cómo funciona para las industrias? No, acá una industria puede tener 12 o 15 tarifas diferentes en función del día de la semana, en función de la temporada, si es invierno, verano, primavera, otoño, porque cada momento tiene un costo diferente. Si es el lunes tiene una tarifa, el martes otra tarifa, el viernes otra tarifa. Dependiendo de la esencia de la actividad, ¿verdad? Dependiendo de cómo se comporta la población inclusive, ¿verdad? Porque vamos a suponer, Japón, ¿verdad? Sí. Sale Japón finalista de la Copa del Mundo. Es cierto. A todo el mundo se prendió al televisor. Entonces te van a decir, espera un ratito, ese día la tarifa para la industria va a ser más cara, ¿verdad? Porque todo el mundo va a estar prendido al televisor. Claro. Entonces va a llegar un momento en que si la industria está trabajando a full y muchos televisores están prendidos al mismo tiempo, entonces no hay capacidad de abastecer todo. Entonces alguien tiene que decir, a este le voy a desconectar. O no desconectar. Si quieres conectarte, te cuesta más caro. Totalmente. Hoy, entonces, ese tipo de situaciones, pero estamos hablando de que hay que analizar muchísimo y tiene que ser ágil también, ¿verdad? No. Pero el costo-beneficio termina siendo gigantesco, Guillermo. A eso que voy, ¿verdad? Que de repente el análisis hay que hacer a nivel país y no a nivel institución solamente, ¿verdad? Ahí es donde entra el conflicto. Porque hoy por hoy, Guillermo, cuando hablamos de la estructura tarifaria, hay, por ejemplo, una tarifa social. Sí. Que es básicamente subsidiada. Así y también, eso que mencionabas, hay tarifas determinadas para las industrias, pero no tan específicas. Si le sacamos de repente las que utilizan las criptomonedas o las que son en las data centers y demás, que son como más específicas. Pero en general, no hay una discriminación por tipo de industria muy intensiva, intensiva. Inclusive para la tarifa social no hay, más o menos se usa, ¿verdad? Por decir, un certificado del municipio diciendo que esta es una persona de escasos recursos y por lo tanto requiere de la tarifa social, ¿verdad? Porque anteriormente luego era todos los que consumían menos de tanto pum estaban en la tarifa social, ¿verdad? Recuerdo. Y puede ser que sea la casa de campo de alguien. Claro. Y está en la tarifa social. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahora por lo menos eso, ¿verdad? Y realmente el tema tarifario es también tiene que ser un factor que, vamos a decir, limite los consumos en horas extremas para que no todo el mundo use la energía en el mismo momento, de tal forma que haya una mejor utilización de todas las instalaciones, ¿verdad? Una instalación que se use 90 o 80% del tiempo como si fuera full, bueno, entonces ahí esa instalación, por decir, tengo un camión que hace 3 fletes al mes y el otro camión que hace 6 fletes al mes, listo. Entonces el camión que hace 6 fletes al mes genera más dinero para los mismos costos operativos, para los mismos costos que el camión que hace 3 fletes al mes. Bueno, eso es lo que hay que buscar dentro de todo el esquema tarifario, ¿verdad? Por eso, está bien, porque acá se penaliza fuertemente a los que consumen más, ¿verdad? Pero no vi que se penalice por consumir
más en tal hora, ¿verdad? Que esa debería ser realmente el objetivo para no comprometer las inversiones, las instalaciones elaboradas. Claro, esto tiene más como una mirada de ingresos adicionales, que eso que decís más y profundo. También vi que hay un descuento, vamos a decir, una baja de tarifa para los niveles de menor consumo. Sí. Y que ya se beneficiaron, por eso dije al comienzo, durante casi 8 años, ¿verdad? Del 17 hasta ahora, se beneficiaron por efecto de la inflación, ¿verdad? Con una baja real de la tarifa, ¿verdad? Entonces, el que pagaba 100 guaraníes en 2017, hoy ese 100 guaraníes, ¿cuánto debe estar a 4% al año durante 8 años? Estamos hablando de 30% menos, ¿verdad? Por lo bajo. Entonces, ese ya tiene una tarifa más baja, vamos a decir, ¿verdad? Guillermo, yo tengo muchísimas preguntas y nos queda una pausa más, pero a la vuelta me gustaría seguir profundizando sobre esto y sobre todo una opinión tuya. ¿Qué se debe hacer ante un escenario como el que tenemos actualmente y que cuando la ANDE presenta esta propuesta es eso que decía, buscando tener una recaudación adicional porque sus cuentas están realmente un tanto complicadas y que esto se va a seguir agravando si no se hacen realmente las reformas estructurales y no como un parche, Guillermo? Y me gustaría conocer tu opinión también al respecto. ¿Te parece? Dale, cómo no. A la vuelta seguimos conversando con el ingeniero Guillermo Kraut. Gracias por seguirnos aquí en Economía 1000. ¿Qué tenemos de cifra? 10% aumento promedio registró la carne hasta septiembre, con un pico de 13% en julio, impulsado por la mayor demanda del mercado estadounidense para la producción de hamburguesas. Esta menor disponibilidad de la costilla en el mercado local presionó los precios, comentó Gustavo Lescano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capasu. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y siguiendo con el ingeniero Guillermo Kraut, antes de pasarle la palabra, me gustaría compartir estos datos que contempla justamente la propuesta de la ANDE de la redistribución tarifaria. Plantea lo siguiente, que para los hogares de consumos menores a 700 kilowatts al mes se reduzca justamente la tarifa en ese sentido en aproximadamente 32%. Eso es lo que recaudaría menos la ANDE con la reducción en este segmento. Para los residenciales habría un aumento de un 73,1% si se lo hace, obviamente se lo traslada a los ingresos para la ANDE. El segmento industrial un 6% y para lo que sería el ámbito comercial un 18,3% y finalmente hay de usuarios generales o clasificados como otros, un aumento del 21,8%. Y bueno, este es el desglose de la propuesta de la ANDE. Y Guillermo, yo te consulto lo siguiente, y mencionabas muy claramente que no hay un plan específico de hacer una redistribución como hacen grandes o incluso países de la región para el consumo más eficiente y racional de la energía. ¿Qué te parece esta propuesta? ¿Realmente esto termina subsanando parte de eso? Y bueno, también teniendo el balance parcial que le pedimos a los compañeros que nos den el soporte correspondiente, por favor, de la lámina. Sí, esta es una propuesta que aumenta en algo el ingreso de la ANDE por venta de energía. Sí. Se menciona ahí 13% aproximadamente, que sería unos $100 millones adicionales. Así es. A lo que recauda hoy. Pues estábamos hablando que la necesidad de inversión de la ANDE tiene un rezago de $300 millones anuales. Entonces acá quedamos otra vez cortos en $200 millones más de necesidad solo en ese rubro de inversión. Ni siquiera estamos hablando de lo que establece la Carta Orgánica de la ANDE, que tiene que tener un adicional de 8% de beneficio sobre la inversión de rentabilidad sobre la inversión inmovilizada, ¿verdad? Sí. Entre 8 y 10% tiene que ser. Ahora estamos con márgenes de rentabilidad negativos, ¿verdad? O sea, que tenemos que aumentar. El año pasado, fíjense que de acuerdo con lo que está el balancete ahí, un resultado operativo menos 76 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de algo así como cercano a $60 millones, ¿verdad? Correcto. Y acá con esta redistribución de tarifaria aumenta 100 millones el ingreso, o sea que
estamos hablando de un beneficio adicional de 40 millones con relación a esto. O sea, ¿qué es nada? A toda la estructura. Y para un rezago de inversiones de 300 millones. O sea, en algún momento hay que sentarse y hacer un análisis macro, vamos a decir, grande, ¿verdad? De cuál realmente tiene que ser la tarifa y habría que asumir, decir exactamente, no digo que el aumento sea de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque eso le desestabiliza a cualquier industrial, cualquier hogar, cualquier comercio, ¿verdad? Claro. Pero sí dentro de un plan de 5, 6 o hasta 10 años eventualmente, ¿verdad? Para tener una tarifa que refleje realmente el costo, ¿verdad? Y que permita que pueda realizarse las inversiones, porque con este sistema, ¿qué pasa? El plan de inversiones lo que prevé es que siempre haya la posibilidad de abastecer de energía a todos los consumidores, y en forma continua y en forma eficiente, ¿verdad? O sea, con una calidad del servicio, de tal forma que cuando algún elemento de todo el sistema esté fuera, todo el resto pueda seguir abasteciendo. Va a llegar un momento en que cuando algo quede fuera, va a quedar alguien sin posibilidad de que se le abastezca a alguien, ¿verdad? Y si ese alguien que queda sin abastecerse es un hospital, un sanatorio, ¿verdad? O algún elemento del Estado, que un radar, por ejemplo, ¿verdad? Claro, entonces ese tipo de cosas, claro, todo ese tipo de cosas. Pero si no se hacen las reformas, puede llegar eso en puede llegar, unos ¿verdad? años, puede Guillermo. llegar, de claro, hecho hay un horizonte en la medida que se va haciendo menor cantidad de obras para lo que está requiriendo el sistema, sí, cada vez la calidad del servicio de abastecimiento va a ir disminuyendo, ¿verdad? Por decir, llega una tormenta como la que vino en el estado de Paraná, sí, arrasó un montón de redes, qué sé yo, todo, y listo. De alguna manera hay que buscar una forma de que esa reposición sea rápida eventualmente, o que no haya ningún problema, aunque venga una tormenta de ese tipo, ¿verdad? Estamos hablando que ahí también hubo vientos de 250 kilómetros por hora, así que es un poco difícil, pero convengamos que el deterioro no es que se da de la noche a la mañana, va paulatinamente cada vez siendo peor la calidad del servicio, y cuando hay que arreglar, cuando hay que hacer las inversiones, estamos hablando de cosas de inversiones importantes, ¿verdad? Estábamos hablando $600 millones anuales solamente en transmisión y distribución. No contemplamos la otra pata. No contemplamos la parte de generación, que estamos hablando otra vez ahí de entre 600 y 1.000 millones de dólares anuales también de inversión. O sea, estamos hablando de 1.600 millones, 4% del PIB es lo que tiene que llevar en esto. Impresionante. O sea, estamos hablando de niveles de inversión enormes, ¿verdad? Que hay que comenzar a ver cómo llevar adelante el sector privado en el tema de generación y en el tema también de obras de transmisión por vía de obras vía leasing y cosas. Entonces está colaborando, ¿verdad? Pero ese dinero hay que volver a devolver. Totalmente. ¿Verdad? O sea, el que invierte 100 millones de su bolsillo para un abastecimiento de la ANDE pretende que le retorne su inversión con los intereses para pagarle él al banco y una ganancia para él también, claro, de paso, ¿verdad? Entonces, y el BID hace lo mismo, o sea, la banca multilateral no es que te regala también el dinero, te cobra interés, te cobra comisión de compromiso, te cobra todo, ¿verdad? O sea, todos ligan una parte del beneficio, ¿verdad? O sea, no es que este es mejor, peor, algunos más rápido, otros no tanto, otros tienen más largo plazo. Hay que buscar cuál es la condición más adecuada para ese volumen enorme de inversión al cual estamos expuestos. Lo cual quiere decir que es bueno, ¿verdad? Porque quiere decir que el país está creciendo. También, ¿cierto? No hay que mirar por el lado malo, sí, pero hay que tomar el toro por las astas y facilitar ese tipo de inversiones. Guillermo, yo te comprometo a otro capítulo para seguir profundizando sobre esa última arista, y como siempre agradecerte tu tiempo, muy interesante la charla contigo. ¿Dónde la gente puede encontrar más del análisis que haces vos, que hace también el grupo de ingenieros? La verdad es que yo no escribo mucho. ¿Sí? Sí. No, pero de repente las entrevistas se las tienen también otros medios y demás. Y no, pues a lo mejor se pone Guillermo Kraus ahí en Google y aparece aparecen también otras cosas también ahí de mi paso por la municipalidad, eso que a veces es complicado, pero a veces pasa. Sí. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Cuando quieran, Estuvimos con el ingeniero Guillermo Kraus, ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas. Así, llegamos al punto final de Economía 1000. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Que tengan un excelente inicio de semana.
Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.